Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre Celestial, gracias por tu gran amor, porque podemos respirar, podemos sentir nuestro corazón latir, y es muestra, Señor, de que tú nos amas, Padre. Queremos pedir la dirección a través de este estudio. Para algunos, Señor, es un repaso, para otros pedimos, Señor, pues que pueda ser un tema claro, que pueda entender, que sea para honrarte y glorificar. Gracias, Señor. Nuevamente pedimos una bendición para los niños, y lo hacemos no en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, en el libro de Juan, el versículo que leyó nuestro hermano, Juan capítulo 14, del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Saben, los discípulos estaban un poco tristes. Este tema o este capítulo o esta conversación de Juan capítulo 14 no comienza allí, comienza en el 13. Jesús le dice a ellos: donde yo voy ustedes no pueden ir. Así que ellos estaban tristes porque el maestro se iba a ir, y ellos sabían muchas cosas que no entendían. En el libro de los Hechos, el capítulo 1, el Señor está ascendiendo al cielo en una nube. Ellos están mirando al cielo, y dice la Escritura que habían dos hombres vestidos de blanco, y le dicen: varones galileos, ¿por qué miran al cielo? Este mismo Jesús, el que han visto ir a una nube, asimismo vendrá. Asimismo vendrá. Y saben, esto se ha convertido para el creyente una esperanza. La esperanza que todos debemos tener en nuestro corazón. Cristo vendrá. Y vendrá a buscarnos, pero a pesar de que anhelamos la segunda venida de Cristo, nos preguntamos: ¿qué va a pasar cuando Cristo venga? ¿Qué va a pasar cuando Cristo venga? Ese va a ser el estudio de esta mañana. Y saben, cuando Cristo venga, van a haber 4 grupos. Vamos a llamar así: 2 grupos buenos y 2 grupos malos, ¿cierto? De los buenos, unos van a estar vivos y otros van a estar muertos cuando Cristo venga. Y de los malos, por así decirlo, los injustos, los impíos, van a haber unos que van a estar vivos cuando Cristo venga y otros van a estar muertos, ¿cierto? Vamos al libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos,
Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Amén. Entonces, aquí tenemos una lectura bastante interesante. Dice, cuando Cristo venga, dice Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor. ¿En dónde? En las nubes de los cielos, en el aire, dice esta versión. Entonces vamos a ver un poquito. El Señor viene, fíjense que hay una palabra que dice arrebatados. Y hay una doctrina por allí que dice, no, el arrebatamiento de la iglesia. Dicen que la iglesia no va a pasar por la tribulación porque antes de la tribulación la iglesia va a ser arrebatada. Arrebatado es, por ejemplo, aquí no sucede mucho, de pronto en otros departamentos sí, pero arrebatado es por lo menos que usted tenga su celular en la mano, su cartera o alguna pertenencia y llegue alguien y se lo arranca de la mano, se lo arrebató de la mano. ¿Sí han visto por allí cuando roban? O de repente los niños tienen algo y viene el otro y se lo quita y ese es mío. Eso es arrebatar. La venida del Señor no es secreta. El rapto secreto no es secreto. De hecho, en Hechos 1, el versículo que les dije pero que no lo leímos, los dos hombres que están vestidos de blanco, que son ángeles, dicen, ese mismo Jesús que han visto ir al cielo, de esa misma forma vendrá. Apocalipsis 1:7 dice, todo ojo le verá. De secreto no tiene nada. De hecho, acá mismo en Tesalonicense dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Entonces usted imagínese la trompeta de Dios. Dice, con voz de arcángel. Imagínense la voz de Dios. Entonces, de secreto, la venida de Dios no tiene nada. De hecho, si vamos a Mateo, vamos al libro de Mateo, un momento, para aclarar bien este punto y ustedes no se dejen engañar. Mateo 24. Vamos a leer el versículo 31. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, cuando Cristo venga con sus santos ángeles, los ángeles se van a encargar de tomarnos y de llevarnos. ¿Por qué es que va a ser así? No va a ser que a sus escogidos, no, ya Él tiene sus escogidos listos, preparados. Así que quienes se van a encargar de llevar a ese pueblo, a sus escogidos, van a ser los ángeles. Es decir, ellos no van a llegar, ¿cómo es su nombre? Permítame, lo busco acá a ver si usted es uno de los escogidos. No, ya esto está preparado. Así que eso de arrebatamiento secreto no va a ser rápido, sí. Van a ser tomados, pero van a ser visibles. Va a ser un acontecimiento visible, pero rápido, ¿sí? Vamos a ver ahora, yo no sé ustedes, yo quiero estar en ese grupo, no sé si voy a estar vivo, no sabemos, Pablo no sabía, él dice, nosotros, los que quedemos, los que habremos quedado, seremos arrebatados. Pablo tenía la esperanza de que esa promesa se iba a cumplir en su tiempo. Nosotros esperamos esa promesa, no sé si nos vaya a pasar como a Pablo, nosotros creemos que su venida está pronto, muy cerca.
pero en cualquiera de esos dos grupos, sea que esté vivo, sea que esté muerto, quiero estar en ese grupo. Ahora, ¿qué va a pasar con aquellos que no se arrepintieron, con aquellos que no han aceptado al Señor en sus vidas, en su corazón? Vamos al libro de Apocalipsis. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todos los montes y todas las islas fueron removidos de su lugar. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todos esclavos y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pies? Entonces esto es un acontecimiento simultáneo. Mientras los creyentes, mientras los fieles, mientras el Señor Jesús desciende para llevarse a su pueblo, el otro grupo mira también a la distancia y ve que la promesa de Dios se está cumpliendo. Y ellos saben, porque han oído, que Cristo viene, pero no se prepararon y dicen a las peñas y a los montes: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que viene, de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira, ¿a qué cosa? Ha llegado. Ha llegado. Fíjense que esto es bastante triste, bastante lamentable, ¿sí? Entonces Cristo viene, los muertos en Cristo resucitan primero, y mientras eso sucede, los ángeles bajan rápidamente, toman a sus hijos, a los hijos de Dios, y los que no se arrepintieron, inmediatamente con el resplandor de su gloria caen muertos, y los muertos que no resucitaron en la segunda venida, vamos a ver qué pasa con ellos. Apocalipsis, el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Esos 1000 años, que cuando Cristo vengan, los muertos en Cristo resucitan, los vivos son llevados al cielo, los que no se despertaron entonces quedan allí, mientras los salvos reinan con Cristo 1000 años, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplan los 1000 años. Satanás queda atado, dice allí el libro de Apocalipsis, también por esos 1000 años. Y luego es otro tema, ya hablaremos en otra oportunidad acerca del juicio, ¿sí? Que ya un juicio que ya ha comenzado, pero es otro tema. Vamos al libro, fíjense cómo va a quedar la tierra. Voy a buscar un versículo que tengo por acá para no darle una cita equivocada. Jeremías, dice el versículo 30: tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras, les dirá: Jehová ruega desde lo alto, y de su morada santa da su voz. Ruega fuertemente contra su redención de la generación, cantan con todos los moradores de la tierra. Llega el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová está en pleito contra las naciones. Él es el juez de todo mortal, y entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: ciertamente el mal irá de nación en nación, y una gran tempestad se levantará desde los extremos de la tierra. El 33 dice: yacerán los muertos de Jehová en aquel día,
desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se harán lamentación, no se recogerán, ni serán enterrados, sino que como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Fíjense allí lo que va a suceder con los impíos. Versículo 33, vamos a empezar desde allí. Dice, yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se harán lamentación, es decir, no se van a llorar, porque ¿quién va a llorar a quién? Todos van a estar muertos. No se recogerán, claro, ¿quién va a recoger a quién? Ni serán enterrados, sino que como estiércol, y esta es una palabra bastante fuerte, quedarán sobre la faz de la tierra. ¿Por qué razón? Mucha gente dice, uy, pero leyendo esto, Dios es un Dios malvado. ¿Cómo va a ser así un Dios de amor? Recordemos que Dios es una obra extraña, dice Isaías, que Dios hará su obra extraña, como un Dios de amor va a acabar así con los impíos, ¿no? Pero si estudiáramos a profundidad, es por amor a aquellos que sí aceptaron a Dios, aquellos que, porque si Cristo no ha venido es porque Él quiere que tú te arrepientas. Y esta es la oportunidad que tenemos como seres humanos de poder arrepentirnos, apartarnos del pecado, para no tener que pagar estas consecuencias que fue preparada para el diablo y sus ángeles. Pero fíjense, vamos al libro de Isaías. Bueno, el 4, vamos a leer el 4, dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra fue profanada por sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra. Es decir, se desviaron del camino, se apartaron de los mandamientos de Dios y esa es la causa. Fíjense, dice, falsearon el decreto, es decir, no solamente desobedecieron las leyes, sino que también las falsearon. Es decir, Dios dijo sábado y ellos dijeron domingo. Daniel 25, ¿no? Poder que cambió los tiempos, intentó cambiar los tiempos y las leyes. Entonces, esta es la causa. Hay un versículo en Mateo que dice, por causa de haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y en el original dice que por causa de apartarnos de la ley de Dios, el amor de muchos se enfriará. Es decir, la causa que hace que la humanidad que no es porque no se arrepintió, es porque continuó aún sabiendo. Fíjense que ellos en Apocalipsis, los impíos reconocen la causa. Escóndenos, dicen, porque la ira, el día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Es decir, que la venida de Cristo para algunos es una buena noticia, pero para otros, para aquellos que no aceptan a Cristo y no se arrepienten, es una mala noticia. Una mala noticia. Entonces, así va a estar la situación. Si hiciéramos un estudio profundo, o tuviéramos más tiempo, pudiéramos hablar entonces, para que no sonara tan injusto, cómo Dios juzga, ¿sí? Tocaría en otra oportunidad hablar del juicio de Dios, cómo Dios lleva a cabo su juicio, y nosotros creemos como adventistas del séptimo día que este juicio ya ha comenzado. El mensaje de esta mañana no es para que tengamos miedo,
sino para que nos preparemos para recibir ese Dios de amor, ese Dios que envió a su Hijo, dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es un Dios de amor. Por lo tanto, queridos hermanos, vivamos en esperanza, como vivieron los discípulos, como dice Tito 2:13, aguardando la bendita esperanza en la manifestación gloriosa de nuestro gran Salvador Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardemos esa esperanza en nuestros corazones. Arrepintámonos. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es, si vamos por esta dirección, dice, no, por aquí no es el camino, doy media vuelta y voy hacia el lugar correcto. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es ir, es hacer una pausa. ¿Qué estoy viviendo? ¿Sabe? Hay un versículo que me gusta mucho y está en Romanos 6:16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a algunos como esclavos para obedecer, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea de la obediencia para la justicia o el de pecado para muerte. Es decir, nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿A quién vamos a servir? Si a Dios o al enemigo de Dios. Esa es así de sencillo. Suena duro, pero en este tiempo no podemos suavizar el mensaje de Dios. Estamos viviendo los últimos tiempos y el mensaje tiene que ser claro, directo, al corazón. El Señor nos llama a arrepentirnos, a que tomemos una decisión. Y la mejor decisión es amar a Cristo y colocarnos. Es la mejor decisión que debemos hacer. Yo quiero hacerte un llamado. Cristo viene pronto, ¿lo crees? Amén. ¿Quiénes quieren estar vivos en ese momento cuando Cristo venga? Como le dije al principio, la idea es que cuando Cristo venga, como dijo Pablo, si vivimos, que podamos ser llevados igual juntamente con aquellos que van a resucitar para recibir al Señor en el aire. ¿Pero quieren ir al cielo? Sería la pregunta. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Oremos. Bendito y bondadoso Dios y amante Padre Celestial, queremos una vez más darte las gracias, Señor, por tu gran amor, por hablarnos en esta hora. Nuevamente, Señor, queremos pedir nuestra falta, de nuestros pecados, de nuestra negligencia, Señor, a la hora quizás de muchas veces no predicar tu palabra, de no vivirla, Señor, de no dar testimonio de que te hemos conocido, Señor. Queremos colocarnos en esta hora en tus manos de amor, pedirte, Señor, el Espíritu Santo y que de esa forma, Señor, podamos sentir el deseo, el arrepentimiento, Señor, de hacer mejor las cosas, Padre. Queremos que cuando tú vengas en las nubes de los cielos, ser parte de ese pueblo escogido, Señor, y poder, Señor, vivir por la eternidad lo que jamás viviremos en esta tierra, Señor. Queremos pedirte, Padre, que no te canses con nosotros, que insistas en nuestras vidas y que siempre, Señor, aun cuando estemos desanimados, cuando estemos en momentos difíciles, podamos recordar, Señor, que tú vienes, esa bendita esperanza, que no perdamos esto. Gracias, ayúdanos a prepararnos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.